Bienvenidos, vamos a iniciar una charla sobre trombólisis en stroke. Yo soy Santiago Cutilier, soy médico neurólogo, mi campo es la neurología vascular, no tengo ningún conflicto de interés y en esta charla vamos a tratar de revisar someramente varios tópicos relacionados con la trombólisis. Vamos a hablar de fisiopatología del stroke y farmacología de los trombolíticos muy brevemente. Y vamos a hablar de la trombólisis en diversos escenarios, en la ventana de 4 horas y media, en los pacientes que tienen una evolución incierta, en los pacientes en ventana extendida, en el escenario de la trombectomía mecánica, en los pacientes que tienen un stroke menor, los que tienen un stroke extenso o severo y los pacientes que están anticoagulados. Por último, vamos a mencionar alguna comparación reciente entre alteplase y tenecteplase, un estudio sobre reteplase. Vamos a repasar las contraindicaciones, vamos a repasar cómo es la administración del trombolítico, cómo se debe cuidar al paciente durante y después de la administración de los trombolíticos. Y por último vamos a ver el manejo de las complicaciones en los pacientes que sufran algún inconveniente relacionado con la administración de un trombolítico. Con respecto a la fisiopatología del stroke, sabemos que cuando hay una oclusión arterial se produce una disminución del flujo sanguíneo en un volumen de cerebro y eso desencadena una respuesta adaptativa que es la apertura de vasos sanguíneos colaterales. Eso hace que no exista una caída importante del flujo sanguíneo inicialmente, aunque sí existe un incremento del volumen sanguíneo. Cuando esas colaterales empiezan a claudicar, ese flujo empieza a reducirse sí ya más ostensiblemente y la viabilidad celular se conserva a expensas de un incremento de la extracción de oxígeno, mecanismo que también finalmente claudica y es donde se empieza a producir la disfunción y eventualmente muerte celular. Todo el tejido isquémico que tiene una reducción del flujo por debajo de un determinado nivel empieza a estar disfuncional, pero no necesariamente irreversiblemente lesionada. Hay un core central de lesión irreversible que va a estar rodeado por un área de penumbra que es potencialmente recuperable con la reperfusión del tejido. Y este proceso de evolución del core isquémico a expensas de la penumbra es un proceso dinámico, se da a lo largo del tiempo y está modulado fundamentalmente por el estado de la circulación colateral. Y es así que tenemos progresores rápidos que instauran un core relativamente rápido en el tiempo, que suelen ser los que tienen peor circulación colateral, como los que están graficados acá en rojo, tienen una pendiente muy alta de crecimiento del core. Y lo inverso sucede cuando las colaterales son buenas, que son los pacientes que están graficados en azul en este caso. Lo que vemos es el volumen en centímetros cúbicos del core en función del tiempo. Y por supuesto que el volumen del core se correlaciona con el nivel de discapacidad neurológica, que lo medimos en general a través de la escala de Rankin, siendo 0 el mejor valor, un paciente que no tiene síntomas, y 6 el peor valor, que sería el fallecimiento del paciente, siendo el ranking 5 una discapacidad severa con el paciente postrado. La farmacología de los trombolíticos implica el sistema de la coagulación y de la fibrinólisis. Sabemos que cuando se activa la cascada de la coagulación, el fibrinógeno se termina convirtiendo en fibrina por acción de la trombina. Y esta fibrina es la que va a formar una malla que va a estabilizar el coágulo. El mecanismo que compensa esta activación de la coagulación y la formación de fibrina es el sistema fibrinolítico, que produce plasmina que cliva la fibrina. Esta plasmina viene de su simógeno, que es el plasminógeno, y esta reacción catalítica de plasminógeno a plasmina la lleva a cabo el activador tisular del plasminógeno o ETA. A su vez, la actividad de la plasmina está modulada por la actividad del inhibidor del activador del plasminógeno. Y esta es la molécula del activador tisular del plasminógeno, que se puede producir en forma recombinante, se llama alteplase y es lo que usamos en general como trombolítico. Es una molécula que tiene un dominio tipo fibronectina, que es el que se une a la fibrina, o es uno de los que se une a la fibrina, un modelo tipo factor de crecimiento epidérmico que tiene una función de interacción con los hepatocitos, y esto también está relacionado con su clearance hepático y su vida media.
tiene un modelo Kringle 1 que interactúa también con los hepatocitos y tiene sitios de glicosilación que están relacionados también con esa vida media. El Kringle 2, que es específico, tiene afinidad por la fibrina, y que al unirse a la fibrina también modula la capacidad catalítica de este último sitio, que es el sitio catalítico. Es una serinproteasa que tiene en realidad un sitio catalítico que consiste en la unión de 3 aminoácidos, que es la tríada catalítica. Esto tridimensionalmente son sitios que están más cercanos, y es donde se lleva a cabo el proceso de fibrinólisis. Este sitio catalítico, que es el sitio serinproteasa, se inhibe también por el inhibidor del activador tisular del plasminógeno. Esta molécula, así como la vemos, es una molécula idéntica al activador tisular del plasminógeno endógeno, y lo que vemos en verde son algunas modificaciones que se le han hecho a la molécula para lograr una molécula que tenga mayor vida media, y esto está relacionado con los cambios en los sitios donde la molécula se glicosila, y para que tenga mayor afinidad por la fibrina, que está relacionado con modificaciones, mutaciones puntuales a nivel del sitio catalítico. Estas modificaciones son las que se utilizaron para crear el tenecteplase, que es una droga que, producto de estas modificaciones, tiene, como dijimos, una mayor vida media y una mayor especificidad por la fibrina, que esto tiene unas ventajas teóricas que vamos a ver más adelante. Por último, el reteplase es una droga mucho menos usada, pero que se está empezando a estudiar en el contexto del stroke, que tiene una situación un poco intermedia en relación a las dos. La vida media del tenecteplase permite hacerlo en bolo en una dosis única. El alteplase requiere una infusión de 1 hora, además de un bolo, y el reteplase se usa en 2 bolos, separados por media hora. Entonces, empecemos a hablar de la trombólisis en diversos escenarios. En ventana de 4 horas y media es la indicación más antigua, por decirlo así, de la trombólisis. En realidad, los estudios iniciales, el NICE, incluían pacientes que tenían 3 horas de evolución o menos, y estos estudios demostraron que la discapacidad neurológica a largo plazo era menor en los pacientes que se trombolizaban que en los que no se trombolizaban, siempre que no tuvieran ninguna contraindicación, obviamente, para el tratamiento trombolítico. Los estudios ECAS-1 y ECAS-2 tuvieron características similares, pero enrolaban pacientes en una ventana un poco más extendida y no demostraron beneficio, lo mismo que los estudios de Atlantis A y B. El ECAS-3 es un estudio que enroló pacientes entre las 3 y las 4 horas y media, y es lo que dio origen a que actualmente usemos esta ventana, que no es de 3 horas como en el NICE, sino de 4 horas y media. Y en este sentido es importante mencionar una cosa. Por razones de seguridad, durante el desarrollo del ECAS-3 se excluían algunos pacientes que tenían, por supuesto, todas las contraindicaciones del NICE, pero además se agregaban, porque la ventana se extendía un poco más, algunas otras contraindicaciones que vamos a ver más adelante. Este es un metaanálisis que incluye todos estos estudios que vimos, y en los que se ve que el beneficio del tratamiento trombolítico se va reduciendo en función del tiempo, y que más o menos empieza a hacernos significativo el beneficio alrededor de las 4 horas y media. El beneficio del tratamiento trombolítico es incrementar la proporción de pacientes con ranking 0 a 1 a los 90 días. ¿Cuánto? Un 10% aproximadamente cuando la trombólisis es en ventana de 3 horas, y la mitad, un 5%, cuando la trombólisis se realiza entre las 3 y las 4 horas y media. Es decir, se benefician todos los pacientes de la trombólisis en ventana de 4 horas y media, pero a medida que pasa el tiempo ese beneficio es cada vez menor. Por lo tanto, siempre tenemos que tratar de tratar al paciente lo antes posible. El sangrado intracraneano sintomático fue mayor en los pacientes trombolizados, aunque eso, como estamos viendo, no condicionó una peor evolución neurológica en términos de discapacidad. Esta fue la publicación original del 95, el NICE, y el ECAS, como habíamos mencionado, había tenido algunos criterios de exclusión adicionales.
llamémosle criterios de exclusión ECAS-3. La edad estaba limitada a los 80 años y se excluían los pacientes que tenían un stroke severo. Y se definía por stroke severo aquellos pacientes que tuvieran un NIH mayor a 25 o que imagenológicamente fueran severos. Y esa severidad imagenológica se definió como una hipodensidad mayor a 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, lo cual puede generar alguna confusión. Después vamos a volver a esto. Y el tercer criterio de exclusión que adicionaba el ECAS era la combinación de un stroke previo en un paciente que sea diabético. Es decir, ya en el NICE, un stroke reciente era un criterio de exclusión, pero en el ECAS-3 se agrega un stroke en cualquier momento si el paciente además es diabético. En este estudio y en otros se vio que en realidad el riesgo de un sangrado intracraniano sintomático no se incrementaba significativamente o no era significativamente mayor en estos pacientes que por el ECAS-3 quedaban excluidos, los mayores de 80, los que tenían un NIH mayor a 25 y estos pacientes que tenían esa combinación de stroke en algún momento con diabetes. Si uno ve metaanálisis de todos estos estudios, se ve que sí hay un efecto de interacción en cuanto al beneficio que está relacionado con la demora en el tratamiento. El beneficio se pierde, pero no se ven efectos de interacción significativos cuando se analiza lo que sucede con los pacientes menores y mayores de 80 años o por el valor del NIH. Por lo tanto, para concluir con esto, después vamos a ver un poco de las guías, pero tenemos que concluir que la trombólisis se debe hacer siempre que el paciente tenga un ACV con un NIH mayor a 5 o que tenga síntomas discapacitantes en ventana de 4 horas y media, siempre que no tenga ninguna contraindicación. Pero esas contraindicaciones, que son las que vamos a hablar después, son iguales para los pacientes que tienen menos de 3 horas de evolución que para los pacientes que tienen menos de 4 horas y media de evolución. Lo que puede cambiar es un poco la magnitud del beneficio del tratamiento y la certidumbre en cuanto a la estimación del beneficio, pero no sigue siendo, como fue en algún momento, que los pacientes en ventana de 3 a 4 horas y media tienen algunos criterios de exclusión adicionales. Vamos a entrar en este segundo punto relacionado con la trombólisis, que es el stroke con tiempo de evolución incierto. Conviene discriminar a los pacientes con evolución incierta en aquellos que son stroke del despertar, o sea, wake up, y los que no son wake up. La mayoría de los ACV, más del 50%, se producen entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, y eso hace que la presentación del stroke como un stroke del despertar sea algo frecuente. Y antes de hablar concretamente de stroke del despertar, me gustaría mencionar algo más de la fisiopatología del stroke que quizás nos pueda ayudar a entender algunas cosas relacionadas con imágenes que nos ayudan a abordar estos pacientes con ACV del despertar. Cuando se produce un ACV, como vimos, hay inicialmente un incremento en la extracción de oxígeno para mantener el nivel energético celular, pero cuando eso claudica se produce una alteración en las bombas, las proteínas de membrana, y hay alteración en el flujo iónico que genera un incremento de la concentración de sodio y por lo tanto un influjo de agua en la célula, agua que viene del intersticio, no del compartimento intravascular. Es decir, que hay un incremento del espacio intracelular a expensas de una reducción del volumen intersticial. Y en ese intersticio reducido, el movimiento de las moléculas de agua obviamente es más restringido, y también es restringido el movimiento de las moléculas de agua a nivel intracelular por la cantidad de organelas y las membranas. Esto hace que, si bien no existe en el espacio extravascular un incremento neto del contenido de agua, sí hay restricción al movimiento de las moléculas de agua, y esto es lo que genera que a nivel de la difusión se produzca un incremento de la señal. A medida que la isquemia progresa,
se empieza a producir un flujo de agua y de iones desde el compartimento extravascular al compartimento intravascular, pero con preservación de la membrana y de la barrera hematoencefálica. Pero sí, a pesar de esa conservación, hay ya un nivel de daño mayor y un incremento en el contenido neto de agua, porque hay flujo desde el intravascular al extravascular. Cuando se produce irrupción de la membrana, ese contenido de agua incrementa todavía más y además incrementa el contenido proteico que tiene ese líquido. Entonces hablamos en esta instancia de edema vasogénico. Entonces tenemos estas tres formas de edema: citotóxico, posteriormente iónico y posteriormente vasogénico. Cuando empieza a incrementarse la cantidad de agua a nivel del tejido, empieza a producirse un incremento en la señal T2, porque se produce un incremento en el tiempo de acortamiento T1 y T2. Entonces la señal T2 que vamos a ver es mayor mientras mayor sea el contenido de agua que tenga ese tejido. Y este es un estudio de los años 80 muy interesante, en el que evaluó cómo cambiaban la densidad tomográfica de un material a medida que se incrementaba su porcentaje de agua. Lo que se ve obviamente es que la densidad del material disminuye a medida que se incrementa el contenido de agua, y que lo hace de una manera más o menos lineal, mientras los tiempos de relajación T1 y T2 se incrementan. Esto quiere decir que debe existir una relación entre una disminución de la densidad tomográfica y un incremento de la señal en T2 y una disminución de la señal en T1. Y unos cambios de densidad y de señal que tienen que tener relación con el contenido de agua, y ese contenido de agua tiene relación con la severidad y con el tiempo de evolución de ese evento isquémico. Así que podemos tener lesiones isquémicas que se acompañan de indicios imagenológicos de aumento de la captación de agua, por ejemplo este caso donde hay restricción a la difusión a nivel occipital derecho, pero además hay incremento de la señal en el FLAIR, y otros casos en los cuales vemos restricción a la difusión sin un incremento de la señal acompañante en FLAIR. Esto haría pensar fisiopatológicamente que este paciente tiene edema citotóxico, pero que este paciente tiene ya edema vasogénico o edema iónico, afectando la sustancia blanca y la corteza, pero sería vasogénico porque hay un incremento en el contenido neto de agua. Y en base a esto es que se diseñaron protocolos como este del Wake Up. Este fue el estudio más importante de Stroke del despertar junto con el Extend, en el cual se evaluaron pacientes menores de 80 años que tenían un ACV de un comienzo, inicio incierto. Después en la práctica fueron casi la totalidad de los pacientes fueron Stroke del despertar. Se descartaron obviamente los que tenían una hemorragia intracraneal, los que tenían un ACV mayor a un tercio de la arteria cerebral media, o la mitad de la cerebral anterior, y los que tuvieran un NIH mayor a 25. En este momento la trombólisis en tiempo desconocido no estaba aprobada, no estaba demostrada, y por eso los pacientes que tenían indicación de trombectomía mecánica se excluyeron. Y lo que se comparó fue alteplase contra placebo. Esto es importante tener en cuenta cuando uno aborda un paciente con Wake Up y decide que va a ir por este camino de los criterios Wake Up para ver si se puede trombolizar o no. Lo que uno tiene que ver es si hay una lesión que se vea en la difusión, primero, ver de qué lado, ver este criterio de seguridad, es que no sea mayor a un tercio de la cerebral media o la mitad de la cerebral anterior o posterior. Y después lo primero que se tiene que preguntar con respecto al FLAIR es si el FLAIR es evaluable. Y esto es una duda frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta siempre. Si el FLAIR tiene artificio de movimiento o si tiene una leucoaraiosis exagerada que no nos deja ver realmente si hay un incremento de la señal en relación con la restricción en difusión, ese paciente no es evaluable por FLAIR y tiene que quedar afuera. Si la restricción a la difusión tiene el FLAIR es evaluable y hay un incremento de la señal en FLAIR en alguna parte o en alguna de las lesiones que tiene restricción a la difusión,
entonces ese paciente debería quedar excluido. Es decir, cualquier parte de la lesión que tenga incremento de la señal en el flare ya excluye al paciente. Si el flare es negativo, entonces el paciente podría trombolizarse de acuerdo a los criterios wake-up, obviamente si cumple el resto de los criterios, que es lo que mencionábamos antes, y aparte el tiempo de evolución tiene que ser menor a 4 horas y media desde que se despertó con síntomas. Y en este sentido hay que aclarar una diferencia. Cuando hablábamos de los estudios pivotales, el NICE, el ECAS, hablaban pacientes dentro de un cierto periodo de tiempo, 3 horas, 4 horas y media, digamos 4 horas y media, desde la última vez que alguien vio a ese paciente en su estado habitual. O en todo caso, 4 horas y media desde que el paciente inició con los síntomas y esos síntomas fueron presenciados y se constató la hora. Siempre se hace así, y así es como se le debe preguntar a los familiares cuándo fue la última vez que lo vieron bien. En el caso del stroke del despertar, tenemos si lo evaluamos para ver criterios wake-up y tenemos la resonancia que nos orienta hacia un tiempo de evolución determinado, tenemos que contar desde que el paciente se despierta con síntomas neurológicos. Estos son los resultados del wake-up, pero en una población, como decíamos, que eran casi todos pacientes con ACV del despertar y con ACVs pequeños. Y esto me parece que es una cosa también importante de retener. En el wake-up no se trombolizaron grandes strokes, eran strokes de 2 centímetros cúbicos, 2 centímetros cúbicos y medio, justamente por este criterio de exclusión del tercio de la cerebral media. Pero a pesar de eso fueron strokes verdaderamente pequeños. Y los resultados fueron favorables a favor del alteplase en términos de capacidad neurológica, ranking 0-1 a los 90 días, una diferencia importante. Esto es un 11% aproximadamente a favor de alteplase. Esto se convirtió en un estándar de tratamiento. Un poco después se publicó el Extend, que básicamente hace lo mismo, pero en vez de utilizar el mismatch de difusión flare, como hacía el wake-up, usaba un criterio de mismatch core-penumbra. Habíamos visto inicialmente que a lo largo de la evolución del stroke se produce una lesión irreversible que va creciendo a expensas de la penumbra, que es el tejido salvable, si ese tejido se revasculariza o se reperfunde. Entonces en el Extend se evaluaron pacientes con características similares a los del wake-up, que tuvieran un stroke del despertar. Acá, en vez de contarse 4 horas y media desde que el paciente se despertaba, se contaron 9 horas desde el punto medio del sueño, lo cual en la práctica termina siendo bastante similar. Obviamente depende de la cantidad de horas que haya dormido el paciente. Y también se evaluaron pacientes que tenían un tiempo de evolución conocido, pero que estaban entre las 4 horas y media y las 9 horas de evolución. Y la metodología que se usó fue la del mismatch core-penumbra para seleccionar estos pacientes. ¿Cómo se utiliza? Bueno, métodos de perfusión nos pueden decir qué parte del cerebro está irreversiblemente lesionada y qué parte tiene un compromiso importante de la perfusión, pero que no necesariamente está irreversiblemente lesionada. Si a esta región, a este volumen de hipoperfusión le restamos el área irreversiblemente lesionada, obtenemos un área que tiene un defecto de perfusión, pero que se puede recuperar con la revascularización. Bueno, es la penumbra, ¿no? Si al tejido irreversiblemente lesionado le restamos el que está en riesgo, obtenemos la penumbra, y ese mismatch de volumen es lo que nos dice cuánto tejido se puede salvar, lo que se usó como criterio de inclusión en este estudio. El punto de corte fue de 10 mililitros, pero vamos a ver que en otros estudios usaron valores un poco distintos. Y el mismatch ratio es lo mismo, pero en vez de restar al Tmax el core, se hace el cociente entre estas dos variables. Mientras más grande, obviamente, más tejido rescatable. Entonces estos fueron los puntos de corte. Mismatch ratio 1.2 y mismatch de volumen 10. Un criterio de seguridad. Lo que en el wake-up hacían diciendo menos de un tercio de la cerebral media, acá lo hicieron diciendo un core menos de 70. Es una forma de excluir de los estudios de trombólisis pacientes con ACV extenso que puedan sangrar.
Una proporción importante de estos pacientes fueron stroke del despertar, más de la mitad, alrededor del 65%. Y de nuevo, lo mismo, cuando uno va a ver el volumen de los stroke que trombolizaban, eran bajos, eran realmente bajos. Y los resultados fueron favorables, una diferencia un poco más marginal que para el wake up, un 5% de diferencia en términos de que ranking 0 a 1 a los 90 días. Y con un incremento, un incremento modesto en la hemorragia intracraniana sintomática. Con una significancia estadística marginal, pero bueno. Lo mismo de antes y lo mismo de siempre, sin una afectación del pronóstico en términos de discapacidad neurológica. Otros estudios de características similares al Extend y el Wake Up, que son similares, son el ECAS, que tuvo un diseño similar al Extend, que usaba perfusión también. El TAUS era muy similar al Wake Up. Pues estos estudios, el Wake Up, el Extend, el TAUS y el ECAS 4 en un metaanálisis, lo que se ve es que el buen pronóstico neurológico fue del 47% en los que se trataban con trombolíticos y el 39% en los pacientes que no se trataban con trombolíticos. La diferencia que, además de ser clínicamente significativa, fue estadísticamente significativa, con un número necesario a tratar bajo. Lo que sí se vio es que había un exceso de mortalidad en los pacientes trombolizados, pero que se compensaba con el ranking 5. Es decir, las muertes de causa no neurológica fueron similares en los dos y hubo un exceso de mortalidad a expensas de sangrado intracraniano en los pacientes trombolizados con alteplase. Pero cuando uno toma las dos categorías juntas, ranking 5 y 6 son similares en ambos casos, es decir, que una menor mortalidad en el grupo control a expensas de una mayor cantidad de pacientes con ranking 5, es decir, de pacientes postrados en cama. Más recientemente, este estudio es de este año, es el TWIST. Es un estudio abierto en el que se utilizó tenecteplase contra no tenecteplase en pacientes que tenían stroke del despertar. Obviamente esos síntomas no tenían que estar presentes antes de dormirse. También hubo un límite de NIH, más de 3 para no trombolizar el stroke menor, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, y menos de 24 para no trombolizar stroke demasiado extensos, aunque esto es cuestionable porque un NIH grande no siempre implica un gran core, ¿no? Pero en general está este margen de este punto de corte de seguridad. Y obviamente tenía que tener alguna manifestación discapacitante. Excluyeron a los que tenían un tercio de la cerebral media por tomo o por perfusión, y se permitió la trombectomía mecánica en ambos grupos después del tratamiento. Bueno, esto en relación con esto que fue en el 2024 ya estaba totalmente establecida la trombólisis en el escenario del stroke del despertar. Así que los pacientes que tenían indicación de trombectomía iban a trombectomía, pero también se trombolizaban. La dosis fue de 0,25 miligramos kilo con un máximo de 25, que es la dosis recomendada para stroke para trombólisis en stroke. Y el control fue no tenecteplase. Cuando uno va a ver los resultados, fueron ranking 0 a 1 de 45% para tenecteplase y 38% para no tenecteplase. O sea, una diferencia del 7%. El ratio da 1,33 y el intervalo de confianza atraviesa el 1, por poquito, pero atraviesa el 1. Entonces, si al metaanálisis que habíamos visto antes, que incluía el Extend, el Wake Up, el ECAS, el TAUS, incluimos el TWIST, solamente, digamos, esto no está hecho, no hay una revisión sistemática que haya incluido ya el TWIST en esta serie de estudios en metaanálisis, pero solamente a modo exploratorio y para comparar los resultados de los estudios y el beneficio de los trombolíticos en los distintos estudios, incorporé los datos del TWIST a este metaanálisis. Y uno lo que ve es que en realidad no pareciera haber una gran diferencia ni un efecto de interacción importante entre los resultados del TWIST y los resultados del Wake Up, que son los estudios más grandes.
Si uno ve el beneficio en el wake up, habíamos dicho una diferencia del 11%, esto era estadísticamente significativo, y para el caso del twist una diferencia del 7%, en ambos casos a favor del tratamiento trombolítico. Y fíjense que no hay un indicador de interacción importante, los intervalos de confianza están casi completamente superpuestos y no hay heterogeneidad importante en este metaanálisis, de manera que se podría inferir que el twist es tan beneficioso, digamos, el tenecteplase en pacientes seleccionados por tomografía, como se hizo en el twist, podría ser tan efectivo como el alteplase en pacientes seleccionados por resonancia magnética. Esto es algo que habrá que ver cómo se incorpora a las clínicas, a la guía de práctica clínica. El twist es un estudio muy nuevo. Y la posibilidad de que esto sea así, además de que tiene que ver con esta cuestión estadística, que nos sugiere que podría ser similar seleccionar a los pacientes por tomografía y usar tenecteplase que seleccionarlos por reso y usar alteplase, tiene que ver con que en realidad, si volvemos a los criterios de exclusión del twist, el twist excluía pacientes que tuvieran más de un tercio de la arteria cerebral media. El uso de perfusión era opcional, pero lo nuevo y lo llamativo de este estudio es que usaba la tomografía para evaluar pacientes con estrés del despertar y no era obligatorio usar neuroimágenes avanzadas. Y es lo que veíamos antes, ¿no? Uno espera que el incremento de la señal T2, que es lo que descarta a estos pacientes con stroke del despertar de la trombólisis, en realidad es algo que va de la mano de una disminución de la densidad tomográfica. Entonces, si no tenemos un área extensa de isquemia a nivel tomográfico, deberíamos pensar que ese paciente probablemente tenga menor daño en el tejido cerebral y se beneficia del tratamiento. O si lo queremos pensar de esta manera, que ese paciente probablemente tenga menos tiempo de evolución y que por lo tanto se beneficie del tratamiento como un paciente con menos de 4 horas y media. Hay pacientes que tienen una evolución incierta aunque no sean del despertar, por ejemplo porque están afásicos, por ejemplo porque tienen una demencia previa, por ejemplo porque tienen deterioro del sensorio, por ejemplo porque hay barrera idiomática. Y lo que sucede es que se cree que el stroke del despertar es un stroke que en general se produce cerca del despertar. Esto tiene que ver con ciertas variaciones autonómicas y de cantidad de sueño REM hacia el final del sueño, que hacen que la probabilidad de tener una ACV durmiendo sea mayor en las últimas horas del sueño. Entonces, probablemente cuando uno tromboliza un wake up, está trombolizando un paciente que tuvo una ACV hace poco. Y esa situación no es igual en el paciente que traen de la calle y que lo encontraron afásico, sin que nadie sepa nada. Da la sensación de que no es el mismo grupo de pacientes y en realidad hay estudios que los han comparado y no son el mismo grupo de pacientes. Los pacientes con un stroke de tiempo de evolución desconocido que no son wake up son pacientes más graves y con peor pronóstico. Ahora la pregunta es, ¿se benefician de manera distinta del tratamiento trombolítico? Bueno, esto es lo que responde este subanálisis del metaanálisis EOS. El metaanálisis de EOS es el que evaluó, el que mostrábamos recién, todos los estudios con stroke de tiempo de evolución desconocido. Cuando se hace un metaanálisis, se ve qué pasa con los wake up versus los no wake up, se ve que a los pacientes no wake up les va peor, pero en términos del beneficio del tratamiento trombolítico no hay una interacción significativa entre ambos subgrupos. De manera que no deberíamos tratarlos de manera diferente, al menos en este aspecto. Una posibilidad es que tengamos un tiempo de evolución conocido, pero que las 4 horas y media se hayan pasado y hay manera de extender la ventana hasta las 9 horas si se dan determinadas condiciones de seguridad. Pacientes del Extend, del ECAS4 y del EPITET fueron trombolizados más allá de las 4 horas y cuando se seleccionan esos pacientes concretamente,
lo que se ve es que los pacientes trombolizados tienen mejor pronóstico, ranking 0 a 1 a los 90 días, que los no trombolizados, con esta diferencia de un 7%, que fíjense que es más o menos similar a lo que habíamos visto en algunos estudios como el Extend, el Wake Up y el Twist. Y ahora vamos a adentrarnos en el tema de la trombólisis en el escenario de la trombectomía mecánica. Para resumir un poco lo anterior de Stroke del despertar, tiempo de evolución incierto, lo que tiene más contundencia en la evidencia, en las recomendaciones, es la trombólisis bajo criterio Wake Up y Extend, con resonancia el Wake Up y con tomografía con perfusión el Extend. Tenemos ahora el Twist, que bueno, hay que ver cómo finalmente cambian las recomendaciones de las guías en bases de estudio, pero está en esta posibilidad de seleccionar por tomografía y usar TENIC de Place. Hay formas de aproximarse a un mismatch core-penumbra sin estudio de neuroimágenes avanzadas, pero digamos que en general lo que hoy está aprobado por las guías es trombolizar con los criterios Wake Up y con los criterios Extend, cuando se tienen que cumplir todas las condiciones. Ahora, entonces, los escenarios de la trombólisis en el paciente que tiene indicación de trombectomía mecánica. Cuando el paciente tiene indicación de trombectomía mecánica, podemos pensar que es un paciente que va a tener una indicación de trombolíticos como la tiene cualquier otro paciente. Si está, por ejemplo, a menos de 4 horas de evolución, pero a su vez puede ser un paciente con un wake up stroke o puede estar en una ventana extendida. A su vez, ese paciente con indicación de trombectomía mecánica puede ser que sea un paciente que no tiene acceso a la trombectomía mecánica. Y en este caso nos tendremos que preguntar si hay que trombolizarlo, si no hay que trombolizarlo. Vamos a hacer una mención sobre el beneficio de los trombolíticos en el escenario de la trombectomía mecánica y según el tiempo de evolución que tengan. Y vamos a mencionar 2 palabras de trombólisis intraarterial. ¿Qué pasa con la trombectomía? Con el tratamiento trombolítico cuando el paciente tiene indicación de trombectomía mecánica? La lógica dice que siendo la trombectomía mecánica un procedimiento altamente efectivo para el tratamiento del stroke, si el paciente es candidato a trombectomía mecánica podría beneficiarse menos del tratamiento trombolítico que si no fuera candidato a trombectomía mecánica. Entonces se diseñaron una serie de estudios, la mayoría de no inferioridad, para demostrar la no inferioridad de la trombectomía mecánica sola en relación a lo que sería el estándar de tratamiento, que sería la trombectomía mecánica con trombolíticos. Los 2 primeros estudios que se publicaron en China demostraron la no inferioridad, pero con puntos, con márgenes de no inferioridad cuestionables, y los otros 4 estudios no demostraron la misma cosa, es decir, no pudieron cumplir el criterio de no inferioridad, por lo tanto fallaron en demostrar que la trombectomía sola es lo mismo que la trombectomía con trombolíticos. Este es el metaanálisis que hizo el grupo de trabajo europeo, en el que se ve puestos todos estos estudios en un metaanálisis que habría una diferencia a favor del trombolítico con la trombectomía del 2% y con un margen de inferioridad que iría entre el 6% y el 2% en otro sentido. Es decir, en este caso, por cómo están ordenados los datos, mientras más hacia la izquierda se corre el diamante, mayor es el beneficio del no trombolítico, y los puntos de no inferioridad que se fueron estableciendo por consenso son estos que se marcan acá. En realidad, los europeos tomaron encuestas que se realizaban a neurólogos vasculares de todo el mundo, donde se les preguntaba cuál les parecía que era el margen de no inferioridad correcto, entendiendo por margen de no inferioridad ya mínima diferencia clínicamente significativa. Y en general los neurólogos vasculares del mundo están de acuerdo en que debería estar alrededor del 1.5. Y de acuerdo a ese margen de no inferioridad, lo que se vio es que, incluyendo todos estos estudios,
no se cumple el criterio de no inferioridad. Es decir, que hay que seguir usando trombolíticos si una diferencia de 1.5 nos parece clínicamente importante. Pero incluso se pudo analizar que para decir que el trombolítico no aporta nada, deberíamos considerar poco importante una diferencia del 5%, lo cual es bastante si consideramos que estudios como el Wake Up que vimos, incluso los estudios pivotales, muestran un beneficio en términos de ranking 0,1 a los 90 días que oscilan entre el 5 y el 10%. Entonces eso hay que pensarlo bien a la hora de pensar cuál es cuál va a ser el margen de no inferioridad que vamos a elegir. Pero en cualquiera de estos dos casos, 1.5 o 5% como diferencia clínica mínima y que sea significativa, son valores que son razonables y en ninguno de estos dos casos se cumple el criterio de inferioridad. Si uno dijera que la mínima diferencia que nos interesa para la intervención es un 10%, bueno, en ese caso habría que plantearse no trombolizar a los pacientes, pero parece un margen de inferioridad muy exagerado, considerando, bueno, por ejemplo, que a nivel global la media de ese valor de no inferioridad se ha establecido por consenso de neurólogos vasculares del mundo en un 1.5%. Y así como que las guías europeas recomendaron trombolizar a todos los pacientes que tengan indicación de trombólisis, por supuesto que con distintos niveles de evidencia. Es probable que el beneficio no sea lo mismo para un wake up que para un paciente que no es un wake up, y por supuesto que la trombólisis en el paciente con indicación de trombectomía mecánica no va a tener el mismo beneficio cuando la trombectomía mecánica se hace rápido porque el paciente está en un centro que puede realizarla, que cuando el paciente está en un centro donde no está disponible la trombectomía mecánica. De todas maneras, la recomendación de los expertos fue la trombólisis en todos estos escenarios, aunque el beneficio y el nivel de certidumbre en esto es distinto en los 4 casos. El Timeless es un estudio reciente que utilizó tenecteplase en este escenario de la trombectomía mecánica. Fue un estudio contra placebo, trombectomía mecánica con placebo versus trombectomía mecánica con la intervención que era tenecteplase 0,25 miligramos kilo en bolo. Enroló pacientes que no tenían discapacidad previa importante en esta ventana de 4,5 a 24 horas en IH que no fuera menor y oclusión proximal con indicación de trombectomía mecánica, y estos criterios de selección fueron iguales a los del Diffuse 3, con core pequeño, con un mismatch de 1.8 y una diferencia de 15 centímetros cúbicos, con estudio de perfusión y determinación del core por perfusión o por resonancia. En este estudio los tiempos fueron muy cortos entre la administración del trombolítico o el placebo y la punción arterial, de alrededor de 15 minutos en un grupo y 17 minutos en otro. El rango intercuartílico está entre 3 y 27 y 25 minutos, tiempos realmente rápidos. Los tiempos a la randomización también fueron cortos, con lo cual, si bien porque esto tiene que ver con cómo se pondera el beneficio del tratamiento, ¿no es cierto? Vamos a volver sobre esto, pero si yo demoro mucho en administrar el trombolítico y poco en hacer la trombectomía, tiendo a favorecer la estrategia de la trombectomía sola. Y viceversa, pero si los tiempos son todos cortos, como en este caso, el paciente se aleatoriza rápido, se administra rápido el trombolítico y se hace rápido la trombectomía mecánica, bueno, no hay un sesgo en ese sentido, más allá de que uno podría tener algunas dudas sobre la validez externa de esto en relación a escenarios donde la trombectomía mecánica no se haga tan rápido, que es la realidad de la mayoría de los centros de América Latina. Pero sí hay validez interna y no hay un sesgo en esto porque todo se hace rápido. Y hubo una diferencia a favor de la estrategia asociada a tenecteplase, o sea, trombectomía con tenecteplase versus trombectomía con placebo, pero no fue significativa y fue
más bien escaso, una diferencia de menor al 4% en términos de capacidad neurológica, ranking 0,1-2 a 90 días. Uno de los outcomes que les interesaba a los investigadores era la recanalización completa, que lo definieron como un outcome secundario. Y hubo una diferencia importante, 76 a 63% en términos de recanalización, que es un dato importante para tener en cuenta, aunque no se asoció con una mayor reperfusión. Si no tuvieron mejores cortici los pacientes con tenecteplase que los que recibieron placebo después de la trombectomía, a pesar de que sí tenían más recanalización. Y volvemos un poco a lo anterior, teníamos estudios de no inferioridad que no habían sido capaces de demostrar la no inferioridad de la trombectomía versus la trombectomía con trombolíticos, y si nosotros incluimos este estudio en esa serie, en realidad vemos lo mismo que mencionábamos antes. Los resultados de este estudio estuvieron más o menos dentro de lo esperable en relación a la evidencia que se venía obteniendo. Y cuando vemos en términos de diferencias de riesgo, fíjense por ejemplo en los valores del DIREC-MT, el DEPT, bueno, que están alrededor del 9, 6, 2%. Si se incorpora este estudio al metaanálisis, a la estimación global, que sin este estudio está entre el 6% y el 2% en el otro sentido, con una estimación puntual de 2% hacia el lado que favorece al trombolítico. Cuando incorporamos este estudio, la estimación prácticamente no cambia, del mismo. De manera que habrá que ver cómo las guías toman estos estudios en relación a la evidencia previa, y si consideran que esta evidencia cambia o no las indicaciones que habíamos mostrado antes, y si realmente es válido usar tenecteplase en lugar de alteplase en este escenario, porque la estimación no parece cambiar, más allá de que el resultado del estudio individual no alcanzó significancia estadística, pero va a haber que ponerlo en un contexto, porque el tenecteplase tiene una ventaja importante en este escenario, y es que se usa en un bolo único. Si el paciente no tiene acceso a trombectomía mecánica, tenemos el TRACE 3. Aclaremos que este escenario no es el escenario de un paciente que accede a un centro que no puede hacer la trombectomía mecánica y que va a ser derivado, o que va a tener tiempos largos hasta la punción. Estamos hablando de pacientes que no van a acceder a la trombectomía mecánica teniendo indicación por falta de cobertura, por ejemplo, que es lamentablemente un escenario muy frecuente en el sistema público de nuestro país. El TRACE 3 es un estudio abierto y aleatorizado, obviamente con la evaluación enmascarada. Se hizo en China y enroló pacientes en 4 horas y media a 24, incluía wake up y evolución incierta, con un NIH, bueno, como habíamos mencionado, que no sea un stroke menor, que no supere este umbral de 25. Indicación de trombectomía mecánica con oclusión proximal, criterios de mismatch, core penumbra similares o idénticos a los que habíamos visto antes, son iguales a los criterios diffuse, y la intervención fue tenecteplase. Remarco lo mismo que en el wake up y en otros estudios, porque me parece que es importante saber conocer estas cosas de la evidencia para después tomar decisiones en la práctica. Pequeños cores, volúmenes de core pequeños, menores a 20 centímetros cúbicos, y sí con mucho efecto de perfusión, es decir, pacientes, independientemente de cuáles hayan sido los criterios de selección, uno tiene que ir a ver qué es lo que pasó con los pacientes, si eran pacientes que tenían mucha penumbra. Si el core es pequeño, el efecto de perfusión es grande, la penumbra es mucha, y eran pacientes que realmente tenían mucho tejido que salvar. Y los resultados fueron favorables, una diferencia mayor al 10% a favor del tenecteplase en
estos pacientes que tenían indicación de trombectomía mecánica. Obviamente que un paciente que no tiene disponibilidad de acceso a trombectomía mecánica se va a trombolizar si tiene indicación de trombolítico, pero en este estudio lo que se evaluó es esta trombólisis en ventana extendida de hasta 24 horas en los pacientes que tenían indicación de trombectomía mecánica pero no disponibilidad. Cosa que hasta ahora era imposible de hacer con sostener la evidencia. Este trabajo es muy interesante en este sentido. Y es interesante ver porque esa ventana que ellos usaban de 4 horas y media a 24 horas es un poco extensa y uno podría especular, bueno, sabemos que los pacientes hasta 9 horas se benefician por ventana extendida cuando hay mismatch, por los extend, por ejemplo, pero entre 9 y 24 no. Cuando uno ve las análisis por subgrupos parecen haberse beneficiado igual, los pacientes entre las 4 horas y media y las 9, entre las 9 y las 24 horas y los estragos del despertar también. Y ahora vamos a mencionar algunas palabras del beneficio de los trombolíticos en relación al tiempo de evolución del stroke. Y este es un tema bastante complejo. Estos son los estudios que estuvieron incluidos en el metaanálisis europeo que vimos hace un rato de trombectomía mecánica versus trombectomía mecánica con trombolíticos en pacientes con indicación de trombectomía mecánica. Estos eran los estudios en inferioridad que buscaban ver si el trombolítico realmente aporta algo en el escenario de la trombectomía mecánica. Y este es un estudio que se hizo con datos individuales de estos 6 trials y en el que se ve que los trombolíticos son beneficiosos, pero que ese beneficio se va perdiendo a lo largo del tiempo y se toca la línea de no efecto alrededor de los 140 minutos. Y estos autores establecen que después de las 2 horas y 20 minutos desde el inicio de los síntomas, el beneficio de agregar un trombolítico a la trombectomía mecánica se pierde. Este es un metaanálisis de datos individuales de los estudios que mostramos antes, en el que se había visto ya, este trabajo es previo al primero que mostramos, que había un efecto de interacción según el cual se perdía o parecía perderse el beneficio cuando los tiempos desde el inicio de los síntomas a la randomización eran mayores a 170 minutos. Es difícil, o al menos es complejo concluir que después de las 2 horas y 20 minutos, como establece en ese estudio de evolución del stroke, el paciente ya no se beneficia de una estrategia de trombectomía mecánica con trombolíticos, porque los pacientes de estos estudios eran pacientes que tenían tiempos relativamente prolongados hasta la aleatorización y el inicio del tratamiento trombolítico y tiempos muy cortos desde la administración del trombolítico a la trombectomía mecánica. Es decir, cuando uno ve los tiempos de 59 minutos, 60 minutos, media hora, 50 minutos para iniciar el trombolítico desde el ingreso, son valores que no están demasiado mal, pero que son bastante parecidos a los de la práctica actual. Pero los tiempos desde la administración del trombolítico a la trombectomía mecánica estaban entre los 15 y los 25 minutos, y eso no es algo alejado de lo habitual en centros de alto volumen, pero sí son tiempos muy cortos en relación a lo que se tardó en aleatorizar el paciente y administrar el trombolítico. Entonces es difícil que uno pueda mostrar el beneficio del trombolítico si se demora mucho el tratamiento trombolítico y poco la trombectomía mecánica en relación al inicio del tratamiento trombolítico, pues probablemente el trombolítico no ejerza un efecto importante. Entonces es difícil evaluar la validez externa de estos hallazgos de que se pierde el beneficio después de las 2 horas y 20 minutos. En el caso del SCIP hubo datos individuales como para estimar cuánto de ese tiempo que se tardaba en trombolizar al paciente se perdía por la aleatorización. Y fíjense que el problema es que mucho tiempo fue para aleatorizar a los pacientes
y entonces llegaron relativamente tarde al trombolítico, y eso era algo que no pasaba con el tiempo a la punción. Estudio Choice demostró la utilidad de los trombolíticos intraarteriales en pacientes candidatos a trombectomía mecánica. Se seleccionaron pacientes con gran vaso en ventana de 24 horas por los criterios estándar por ASPEC o por métodos avanzados, y que tuvieran una adecuada recanalización y reperfusión, un TC al menos 2B50. Esos pacientes se asignaban a RTPA intraarterial distal a las lentículas estriadas para evitar una transformación hemorrágica, y en esta dosis de 0.225 miligramos por kilo con una dosis máxima de 22.5, infundido en 30 minutos. Los pacientes que tuvieran indicación de trombolítico antes de la trombectomía mecánica iniciaban el tratamiento trombolítico, y a criterio del médico tratante podía interrumpirse o no el tratamiento trombolítico endovenoso durante el procedimiento, durante la trombectomía mecánica. Se definió por una cuestión metodológica la variable de haber recibido o no trombolítico como una variable dicotómica que se consideró positiva si el paciente había recibido por lo menos la mitad de la dosis que le correspondía. El 60% figura en el estudio como 60% de pacientes que recibió el trombolítico. Ahora, ¿qué significa que recibió el trombolítico? Que recibió al menos la mitad de la dosis, o eso era suficiente para que el paciente se considerara como que recibió el trombolítico. De manera que certeza absoluta de la seguridad de la combinación de tratamiento endovenoso e intraarterial se tiene al menos hasta la mitad de la dosis, aunque probablemente hayan recibido la dosis completa. No, el protocolo no contemplaba administrar la mitad de la dosis, sino que haber recibido al menos la mitad de la dosis fue lo que se consideró como límite para contar al paciente como un paciente que recibía trombolíticos, y eso sucedió en el 60% de los pacientes. Estos son otros estudios que también nos van a dar datos de la trombólisis intraarterial en el contexto de la trombectomía mecánica, pero con tenecteplase y además con algunas cosas distintas. Hay que aclarar en relación al Choice que es un estudio que demuestra el beneficio del trombolítico luego de una recanalización y reperfusión exitosa. No se trata de un estudio que haya tenido la intención de demostrar la utilidad del trombolítico para mejorar la tasa de recanalización o la reperfusión. El beneficio de esto probablemente tenga que ver con un efecto positivo del trombolítico a nivel de la microcirculación, y probablemente con un efecto neuroprotector del trombolítico. Vamos a hablar de stroke menor, que es un tema también que siempre preocupa un poco. Los estudios pivotales de los trombolíticos han excluido a los pacientes con stroke leve, porque siempre se presumió que son pacientes que pueden no beneficiarse. Los que tienen stroke con NIH bajo y que además no tienen síntomas discapacitantes. Otros escenarios similares son los síntomas que rápidamente están mejorando. Bueno, en relación al stroke menor, que se define en general por un NIH bajo, lo que hay que pensar es que esos pacientes sí deben ser trombolizados, aunque el NIH sea bajo, si los síntomas son discapacitantes, y esos síntomas discapacitantes en realidad dependen de cada paciente y del juicio clínico. En ese escenario el juicio clínico es fundamental, pero se han descrito estos que están acá como ejemplos de manifestaciones que hay que considerar discapacitantes: una hemianopsia completa, los trastornos cerebrales del lenguaje, la incapacidad de poder elevar un miembro contra gravedad, etc. Y estos son, por ejemplo, criterios de exclusión de los estudios pivotales que habíamos visto inicialmente: los síntomas que mejoran muy rápido, al punto de dejar al paciente en un estado de no discapacidad importante; los pacientes con NIH menor a 4, sin trastorno del lenguaje ni visual; los síntomas, bueno, de nuevo, el ECAS-3 con síntomas que mejoran rápido; y en el EPITET un NIH menor a 5. Este es un metaanálisis que incluye 3 estudios aleatorizados y 7 estudios observacionales
eh, en los que se comparó el tratamiento de reperfusión con alteplase intravenoso en pacientes con stroke menor. Lo que se ve es que no hay beneficios en términos de una reducción de la capacidad neurológica a los 90 días entre los pacientes trombolizados y los asignados al mejor tratamiento médico, que en realidad es el inicio de la prevención secundaria. Y esto ha sido consistente en varios estudios. Por tanto, consideramos que el stroke menor por NIH y no discapacitante es un grupo de pacientes en los cuales el trombolítico no parece aportar ningún beneficio. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con los pacientes que tienen un gran vaso? Porque a lo mejor esos pacientes que tienen mayor riesgo de un deterioro neurológico temprano podrían beneficiarse. Eso es difícil de saber. En general lo que se ve es que pareciera haber algo de beneficio para la trombólisis en los escenarios en los que estos pacientes tienen candidato, tienen indicación de trombectomía mecánica, pero bueno, no es algo que se pueda establecer, es simplemente una pequeña tendencia que se ve en un análisis de su grupo. Y además hay que pensar que estos pacientes, si son candidatos a trombectomía mecánica, que también sería dudosa, probablemente se beneficie un poco del tratamiento trombolítico. Y no digo dudosa porque no considere que la trombectomía mecánica no sea buena en ese escenario, sino porque no es demasiado extensa la evidencia sobre eso, aunque sí está surgiendo nueva evidencia de trombectomía en stroke menor. Lo que preocupa es el riesgo de deterioro neurológico temprano, que hace que si uno tiene que hacer la trombectomía más tarde sea peor. Con respecto a esto que veíamos de NIH bajo y trombólisis, hay dos estudios que evaluaron la utilidad del tenecteplase en este escenario, que son los estudios PRISM y ARAMIS. Y este es un metaanálisis en red, porque tenemos los estudios Chance y Points, que son los estudios que evaluaron doble antiagregación en stroke menor y AIT de alto riesgo. Compararon doble antiagregación contra antiagregación simple, digamos doble contra aspirina. Y al haber estudios como el ARAMIS que evaluaron alteplase contra doble antiagregación y estudios como el PRIMS que evaluaron aspirina contra alteplase, se puede hacer un metaanálisis en red y comparar todas las estrategias y ver finalmente si la doble antiagregación es mejor que la alteplase en estos pacientes con stroke menor. Y lo que se ve es que en realidad el alteplase no ofrece ningún beneficio a la doble antiagregación, sino por el contrario, la doble antiagregación es mejor en este escenario que el alteplase. Y cuando se compara aspirina con alteplase, lo que se ve es que la aspirina no ofrece una ventaja con respecto al alteplase, pero el alteplase no es mejor que darle solamente aspirina al stroke menor. Entonces el escenario del stroke menor para los trombolíticos no es un buen escenario, y hay evidencia de que un paciente con un stroke menor y no discapacitante no debería recibir hoy un trombolítico como forma de tratamiento, sí un inicio temprano de la mejor forma de prevención secundaria que le toque. El TEMPO 2 fue un estudio con diseño PROVE que incluyó pacientes con poca discapacidad previa y un NIH bajo de 0 a 15 dentro de las 12 horas de evolución y que tuviera una oclusión intraarterial y un aspect mayor o igual a 7. El TEMPO es un estudio que es un poco difícil de pensar en términos difícil de contextualizar, diría, porque es un estudio que usa tenecteplase y que además usa tenecteplase en pacientes con oclusión intracraneal, pero que además está diseñado para pacientes con NIH menor y está en una ventana que es extendida para el trombolítico. Entonces explora varios escenarios complejos al mismo tiempo. Lo que se vio es, en términos de ranking a los 90 días, que se definió como bueno según el ranking previo, y que hay una diferencia no significativa a favor del control, en realidad.
Estos pacientes, por supuesto, iban a trombectomía mecánica. Pero bueno, sin mayor beneficio en términos de ranking a los 90 días para los pacientes que iban a tenecteplase. En relación al sangrado intracraniano sintomático, se vio que era mayor en los pacientes asignados a tenecteplase, con un valor P prácticamente significativo, que la muerte a los 5 días fue mayor en los pacientes tratados con tenecteplase, con un P-valor significativo, y que la muerte a los 90 días también fue mayor en los pacientes tratados con tenecteplase. De manera que, de nuevo, pensando en los trombolíticos en el escenario del stroke menor, parecieran no ser una buena opción. Vamos a un escenario que es en cierta forma opuesto, que es el stroke extenso y severo, y vimos que varios de los estudios pivotales no enrolaban en los pacientes que tuvieran un stroke extenso, o como vamos a ver más adelante, las guías mencionan excluir a los pacientes que tienen una hipodensidad obvia, indicativa de una lesión irreversible. En este sentido, me parece que es útil diferenciar dos cosas. Cuando se produce una ACV, como vimos, pasado el tiempo, la tomografía va a ser normal al inicio, pero conforme vaya incrementándose la cantidad de agua que haga en ese tejido, la densidad va a empezar a disminuir y se van a producir una serie de cambios que consideramos tempranos, que son la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, el borramiento de los surcos, la pérdida del ribete insular y todos los signos tempranos del parénquima que conocemos. Esos signos no reflejan necesariamente una lesión irreversible. Y más allá de eso, mientras más extensos sean esos signos, más peor es el pronóstico del paciente, porque indica más daño tisular. Pero no necesariamente indica que esa lesión sea irreversible si es que son cambios tempranos. Pero luego tenemos cambios de la densidad tomográfica que no son cambios tempranos, que son infartos ya establecidos y que son lesiones que sí son irreversibles, como esta que vemos acá. Esto ya tiene un tiempo de evolución que hace pensar que este paciente no se va a beneficiar del tratamiento. Entonces, estos pacientes, si bien están en las guías mal definidos o definidos de una forma no demasiado precisa, cuando se habla de una hipodensidad obviamente irreversible, pero estos son pacientes que tienen una lesión que no es un cambio temprano, que es una hipodensidad que ya nos indica que ese paciente no se va a beneficiar de una estrategia de reperfusión. Y cuando hablamos de cambios tempranos, son estos cambios en los cuales, fíjense, sobre todo los bordes no están bien delimitados y hay un cambio de la atenuación que es mucho más sutil que en el infarto ya establecido. Entonces es una diferencia que hay que tener presente. Después vemos cómo eso se traslada a la evidencia. Cuando uno ve, esto vuelvo al metaanálisis de los estudios de los años 90 y 2010, sobre el inicio de los trombolíticos, que veíamos que el beneficio se pierde con el tiempo de evolución, pero no pareciera perderse con la edad ni con el NIH basal. Si uno ve los metaanálisis de los estudios iniciales sobre los trombolíticos y ve qué es lo que pasa en los pacientes que tienen un infarto mayor a un tercio de la cerebral media y los que no tenían un infarto mayor al tercio de la cerebral media, lo que se ve es que pareciera haber una diferencia entre los resultados favorables en términos de ranking entre los que no tenían un tercio de la cerebral media y los que sí, pero bueno, la estimación también es más imprecisa en aquellos pacientes que tenían más de un tercio de la arteria cerebral media. Es un tema un poco complejo, y las recomendaciones de las guías en relación a esto han sido las siguientes. El paciente tiene menos de 4 horas y media de evolución y tiene un stroke isquémico agudo y severo, se considera
que es candidato a tratamiento con un nivel de evidencia que es moderado, pero es una fuerte recomendación. En casos seleccionados se podría trombolizar a un paciente en el cual haya cambios isquémicos tempranos extensos, ¿sí? Pero vuelvo a lo anterior, una cosa es tener cambios isquémicos tempranos extensos y otra cosa es tener cambios ya instaurados e irreversibles, extensos o no extensos. Esos pacientes no se van a beneficiar, pero fíjense qué escasa que es la evidencia en este sentido. ¿Qué pasa cuando tenemos un aspect menor a 7? ¿No? Cambios tempranos, pero con una relativa extensión que hace que el score de aspect sea menor a 7. Bueno, y que es similar a decir que sea más de un tercio de la arteria cerebral media. En estos pacientes habría que tratar de valorar otros aspectos, por supuesto, si estuvieran disponibles. Obviamente, si el paciente está anticoagulado, la edad del paciente, si está antiagregado y otras cosas que nos indiquen si el paciente tiene mayor riesgo de sangrado por algún otro motivo. 7 de los 9 miembros esta es la guía europea, votaron a favor de la trombólisis intravenosa en estos pacientes que tenían un aspect bajo, pero de nuevo estamos hablando de cambios tempranos, no de una lesión ya establecida, irreversible. Bueno, y las guías de la AJA hacen una recomendación similar, mencionan que no hay suficiente evidencia y lo que mencionábamos, no hay un umbral de hipoatenuación clara que nos diga cuándo el tejido ya está perdido, pero sí, en la práctica uno puede reconocer lesiones que obviamente ya son irreversibles. No recomiendan usar un trombolítico cuando hay regiones extensas de una clara hipoatenuación. Y acá volvemos, de nuevo lo mismo, ¿no? Cómo se define cada uno de estos términos. Otro escenario complejo es el de los pacientes anticoagulados. Para poner un poco en contexto, hay algo de evidencia nueva interesante, pero para poner un poco en contexto muestro las recomendaciones de las guías europeas. Según las guías, uno lo que tendría que tratar de hacer es, si el paciente tiene un stroke y está usando un anticoagulante, tanto dabigatran como un factor anti-10, ver en primer lugar si uno dispone de alguna prueba para hacer en relación a esto, un tipo de trombina para el dabigatran que es antitrombina, anti-2 o antifactor 2 o hacer un anti-10 si el paciente toma alguno de los que son anti-10, rivaroxaban, edoxaban, apixaban, etc. Si no tenemos una prueba que nos diga algo, las guías europeas dicen no se tromboliza. Si tenemos las pruebas y nos dan menor a 60 segundos el tipo de trombina en el caso del dabigatran o el anti-10 menor a 0.5 en el caso de que tome alguno de los anti-10, bueno, se sugiere por consenso que se puede utilizar el alteplase. Sí, el anticoagulante que recibe el paciente de dabigatran se recomienda usar hidarucizumab para revertirlo y no sucede lo mismo si el paciente utiliza algún DOAC anti-10 que tiene su antídoto que es el Andexanet, pero que ninguno de los expertos del panel lo recomendó, y esto en relación con la inducción de un estado protrombótico por parte del Andexanet y algunos malos resultados que se han visto en el contexto de la reversión de estos DOACs anti-10 con Andexanet. Este es un trabajo muy interesante de un registro de pacientes trombolizados pacientes que se trombolizaron habiendo recibido anticoagulantes directos y que se compararon con un grupo muy extenso de pacientes trombolizados que no recibían anticoagulantes directos. La mayoría de los pacientes habían recibido dabigatran y rivaroxaban, y obviamente las poblaciones son diferentes porque esos pacientes que estaban anticoagulados eran más ancianos, tenían más fibrilación auricular y tenían
probablemente como resultado de esa mayor incidencia de fibrilación auricular tenían más oclusión de un vaso proximal, y clínicamente eran un poco más severos, de manera que hubo que hacer análisis ajustados. Cuando se compara qué es lo que pasa con los pacientes trombolizados versus los no trombolizados en estos pacientes anticoagulados, lo que se ve es que el sangrado intracraniano sintomático fue del 4.1% en los controles y 2.5% en los que usaban anticoagulantes. O sea, sangraban menos los pacientes que recibían anticoagulantes. Incluso esa diferencia fue marginalmente significativa. Pero se vio que a su vez eso variaba en relación con algunas circunstancias. Por ejemplo, si el paciente se medía los tiempos, el estado de la coagulación, ese sangrado era del 3.1%, y si el paciente recibía idarucizumab, el sangrado intracraniano sintomático parecía ser todavía menor, y si no se hacía nada, era más o menos lo mismo que si solo se medían los niveles en plasma sin recibir antídoto alguno. Pero globalmente lo importante es ver cómo el sangrado intracraniano sintomático no fue mayor en los pacientes que recibían, los pacientes trombolizados que recibían un anticoagulante directo. Bueno, y esto en realidad básicamente esto es lo mismo en términos del ratio ajustado, porque eran poblaciones diferentes. Si la población de control, o sea, los trombolizados no anticoagulados, es el 1, los pacientes que recibían un DOAC tuvieron un ratio de 0,57, si tuvieron menos sangrado, y no parece haber habido una variabilidad importante entre todos los otros grupos, al margen de esta diferencia que pareciera tener una tendencia a los pacientes que recibían idarucizumab, que sangraban menos. Ahora, cuando vemos los ratios ajustados para hemorragia intracraneal sintomática en general y la hemorragia intracraneal sintomática en los pacientes que no midieron los niveles de anticoagulación ni se antagonizaron, vemos que es más o menos lo mismo, lo que habíamos mencionado antes, pero cuando uno evalúa todas las hemorragias intracraneanas sintomáticas y ve que lo que pasa los pacientes sin medicación, sin medición de la anticoagulación y sin antagonización, se ve que hay un incremento en el riesgo de hemorragia intracraneal sintomática, pero bueno, en general no sintomática. Esto suele ser un desenlace no duro porque no tiene impacto clínico. Este es el algoritmo que proponen en este paper, que tiene como autor al autor principal del estudio que vimos antes. Y ellos plantean que en el paciente que recibió un anticoagulante directo, lo primero que hay que ver es cuándo lo recibió, porque si pasaron más de 48 horas, bueno, el paciente ya no tendría contraindicación de trombólisis. Si lo recibió dentro de las 48 horas, ver si ese paciente es candidato a trombolítico, obviamente, ¿no? Si no es candidato, el algoritmo termina acá. Luego, si el paciente tiene indicación de trombectomía mecánica por un gran vaso y además pensamos que esa trombectomía va a demorar, ellos pusieron este margen de 30 minutos. Si es así, es decir, si la trombectomía mecánica se puede hacer rápido y el paciente está anticoagulado, probablemente no se beneficie de agregar un trombolítico a un paciente anticoagulado que se pueda hacer la trombectomía rápido. Si el paciente no tiene indicación de trombectomía mecánica o la tiene y va a demorar más de 30 minutos, estos autores proponen usar idarucizumab si el paciente recibía dabigatran y trombolizarlo, pero obviamente esto es off-label, no está incorporado a las guías de la propuesta de un grupo de trabajo que ha investigado seriamente esto y que forman parte de los autores del estudio que vimos antes. Y si lo que recibe el paciente es un inhibidor de factor 10, se procede de la misma forma, pero recomiendan no revertirlo con andexanet. Por supuesto que en la toma de la decisión va a haber que valorar muchas otras cosas que nos digan cuánto es el riesgo que ese paciente tiene de hacer una transformación hemorrágica, cuál es el estado previo del paciente y qué es lo que podemos esperar de su evolución.
Muy brevemente voy a mencionar una comparación entre tenecteplase y alteplase. Mencionamos que el tenecteplase tiene algunas ventajas teóricas con respecto al alteplase, tiene mayor afinidad por la fibrina, eso podría hacerlo una mejor droga en pacientes con oclusión proximal, algo que no se ha demostrado consistentemente, pero sí se ha visto que tiene mayor tendencia a recanalizar vasos. Eh, Tiene una vida media que permite administrarlo en un bolo único y eso es de extrema utilidad. Puede evitar errores de administración de la medicación, puede mejorar los tiempos eh, y puede ser muy ventajoso. Ahora, en cuanto al beneficio, hay múltiples estudios que se han publicado de tenecteplase contra alteplase en distintos escenarios. El primer escenario en el que tenecteplase tiene que demostrar ser al menos igual que el alteplase es el escenario más básico de la trombolisis, que es el paciente que tiene menos de 4 horas y media de evolución. Y en este sentido tenemos varios estudios, que son estos que están acá, que están incluidos en un metaanálisis, en el que se vio que la tasa de sangrado intracraniano sintomático es similar para el tenecteplase que para el TPA, no se ve una diferencia significativa, está en torno al 2.25% para tenecte y 2% para el teplase. Y en relación al ranking 0, esto es ranking 0, no lo dice acá, pero es ranking 0-1 a los 90 días, se ve que es bastante similar, 53-50%, en realidad estrictamente hay un beneficio, un 5% más en los pacientes tratados con tenecteplase, un intervalo de confianza que sería entre 1% más y un 10% más. Una diferencia estadísticamente significativa a favor del tenecteplase en términos de ranking a los 90 días, 0-1. Y lo mismo sucedió, o casi lo mismo para el ranking 0-2, acá casi es significativo por el intervalo de confianza, pero bueno, sí, no quedan dudas de que hay seguridad en usar tenecteplase en lugar de alteplase en estos escenarios. No hubo una diferencia importante en la mortalidad. Como una curiosidad, mencionamos el RISE Trial, que usó un trombolítico que no tenemos disponible en la Argentina, que es el Ralteplase, que habíamos mencionado, que se administra en 2 bolos porque tiene una vida medio intermedia entre el tenecteplase y el alteplase. Y ese bolo se separa por 30 minutos, a diferencia de lo que pasa con alteplase, que se utiliza de esta manera. Ahora después vamos a ver algunas cosas más prácticas de la trombólisis. Se obtuvieron resultados similares y en realidad el Ralteplase en este estudio, que también es ahora de 2024, superó a tenecteplase en una diferencia de casi el 10%, un 9%, cumplió el criterio de inferioridad y de superioridad. Es un estudio que enroló pacientes clásicos, digamos, de la ventana de 4 horas y media, con un NIH que no pase los 25, que no sea un stroke menor, que no tuviera indicación de trombectomía y no discapacidad previa, menos de 80 años. Es decir, un escenario de trombólisis estándar en un paciente que no va a trombectomía mecánica. Este estudio dice que Ralteplase sería mejor con un 10% más de buen ranking a los 90 días, no un 9%. Bueno, y los outcomes de seguridad fueron favorables, con más sangrado, pero no significativo clínicamente. Algunas limitaciones de este estudio son que fue una población exclusivamente asiática, el estudio fue abierto y que se excluyeron los pacientes que eran candidatos a trombectomía mecánica, que ese es otro escenario en el que había que demostrar la seguridad y la efectividad de este fármaco. Vamos a hablar de las contraindicaciones actuales de la trombectomía mecánica, de acuerdo a lo establecido por las guías americanas. Estas serían las contraindicaciones absolutas, van quedando cada vez menos las áreas extensas de hipoatenuación clara, de esto ya hablamos, no está esto exactamente definido, pero ya tratamos de aclarar un poco de qué se trata. Obviamente la hemorragia intracraniana, el stroke isquémico que tiene menos de 3 meses de evolución, trauma de cráneo grave en los últimos 3 meses y infarto postraumático, obviamente son criterios de exclusión, la cirugía intraespinal. La hemorragia intracraniana en cualquier momento de la vida, ahora vamos a ver, las guías europeas emiten una recomendación un poco distinta en relación a esto.
que estamos sospechando una hemorragia subaracnoidea es una contraindicación, y esto incluso aunque la tomografía sea normal. Un cáncer del tubo digestivo o un sangrado digestivo en los últimos 21 días, la endocarditis infecciosa, la sospecha de disección aórtica. Esto es muy importante de ver en un paciente que ingresa con una ACV y con dolor torácico o con otras manifestaciones de disección. Es muy importante tenerlo en cuenta. Las neoplasias intracraneales intraaxiales, no las extraaxiales, el recuento plaquetario menor a 100.000 y tener un RIN mayor a 1,7, un CAPTT mayor a 40, un tiempo de protrombina mayor a 15 segundos. La heparina de bajo peso molecular cuando es en dosis con anticoagulantes no profilácticas. Los anticoagulantes orales, que hoy son una contraindicación absoluta, pero bueno, toda la evidencia parece apuntar a que esto en breve va a cambiar y que estos pacientes se van a poder tratar. Y la aspirina endovenosa y el abcicimab, esto por ahí puede ser significativo en el contexto de un stroke periprocedural. ¿Cuáles son las contraindicaciones de acuerdo a la ESO? La hipertensión que no se puede tratar y que queda por encima de los valores recomendados. El uso de warfarina cuando el RIN es mayor a 1,7 o el uso de DOAX dentro de las 48 horas cuando habíamos mencionado, lo mismo que mencionamos de las plaquetas, la cirugía mayor en un sitio no compresible y una hemorragia intracraniana reciente. Y en relación a los sangrados más antiguos intracranianos mencionan la posibilidad de trombolizar a los pacientes si el sangrado es remoto y no hay motivos para pensar que sea recurrente. Por ejemplo, un aneurisma que sangró hace mucho tiempo y que está asegurado, o un sangrado traumático que tiene 10 años de evolución. Es cuestionable que ese paciente tenga mayor riesgo de sangrado por recibir un trombolítico. No así un paciente que sangró por una angiopatía amiloide, por ejemplo. Pero bueno, en este sentido las guías europeas son un poquito más laxas. Sin embargo, incorporan algo como una contraindicación, que es la presencia de múltiples microsangrados en la susceptibilidad magnética. Entonces, si nosotros decidimos trombolizar al paciente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la dosis que mencionamos, 0,9 miligramos kilo hasta un máximo de 90, el 10% se administra en bolo y el 90% por lumen exclusivo se infunde en una hora. El preparado son 2 frascos de la droga liofilizada y frascos con agua estéril para reconstituirlo. Bueno, y al ser 2 frascos, se hacen 2 frascos de 50 mililitros que tienen 1 miligramo cada mililitro, o sea que en total hay 100 miligramos. Y eso se administra el 10% en bolo y el resto de la dosis que le toca al paciente se administra en una infusión de 1 hora. Metalice es una de las marcas de Tenecteplase y tiene una forma de prepararse similar, solo que la jeringa viene con agua destilada y un adaptador que se une al frasco con la medicación liofilizada y el procedimiento es prácticamente el mismo, y esto bueno, tiene la ventaja de que se administra en un bolo único. Cuando administramos el trombolítico, el paciente tiene que quedar en el área de emergentología o de terapia intensiva o el lugar en el que haya iniciado los trombolíticos, con un monitoreo continuo de la presión arterial, no invasivo, pero al menos tomar la presión cada 15 minutos con un target de 180-105, demorar la colocación de catéteres que no sean estrictamente necesarios y una tomografía de control a las 24 horas para ver si el paciente ya puede iniciar algún tipo de tratamiento antitrombótico de prevención secundaria. Si el paciente desarrolla manifestaciones de sangrado intracraniano, cefalea, hipertensión, náuseas, vómitos o empeora el foco neurológico de manera significativa, que esto en general se considera significativo que el NIH aumente 4 puntos, bueno, se discontinúan los trombolíticos si es que todavía se están infundiendo y se hace una tomografía de urgencia, con contraste o no. En realidad la velocidad de contraste en este escenario bueno, es variable.
Complicaciones importantes del tratamiento con trombolíticos, el sangrado, como vimos, ya vimos qué hacer, pero además hay que manejar la hemostasia y avisar al neurocirujano, obviamente, por si requiere algún tratamiento neuroquirúrgico el sangrado, utilizar cриoprecipitado, ácido tranexámico y fibrinógeno. Porque bueno, obviamente se trata de un trastorno de la fibrinólisis y es de utilidad monitorear, aparte del coagulograma y el resto de los parámetros, los niveles de fibrinógeno y obviamente agrupar al paciente. Un problema que se puede dar con los trombolíticos es el angioedema, con edema de la lengua, obstrucción de la vía aérea. En ese caso, obviamente, el paciente va a requerir inmediatamente la protección de la vía aérea. Si la permeabilidad de la vía aérea está amenazada, hay que discontinuar el tratamiento y administrar, además de corticoides y antihistamínicos, H1 y H2, utilizar adrenalina si es necesario en las dosis del shock anafiláctico. Entonces, como conclusiones, el alteplase y el tenecteplase son seguros y efectivos en el tratamiento del stroke en ventana de 4 horas y media, y no es necesario ningún método avanzado de imagen para seleccionar a los pacientes en esa ventana. El tenecteplase tiene la ventaja de que se administra en un bolo único, y además podría tener la ventaja de ser más útil en pacientes que tienen una oclusión proximal. Los pacientes que tienen un tiempo de evolución incierto se pueden seleccionar con métodos avanzados, aunque tenemos algunos datos del twist que se puede hacer también de manera segura con tomografía. Pero al día de hoy lo deberíamos hacer con los criterios Wake Up, con resonancia magnética, o Extend con resonancia magnética o tomografía, pero con perfusión y mismatch core-penumbra. Es posible seleccionar pacientes con estudios de perfusión para una trombólisis con TPA en ventana extendida de hasta 9 horas, que son pacientes también que se incluyeron en el Extend. Los pacientes que son candidatos a trombectomía mecánica se benefician del tratamiento trombolítico. Este efecto podría depender del tiempo de evolución, pero también podría depender del tiempo puerta ingle y de cuánto demore la trombectomía mecánica. En este sentido, la disponibilidad de la trombectomía mecánica es esencial para saber si el paciente se va a beneficiar o no. No solo cuánto tiempo de evolución tiene el evento, sino cuánto tiempo vamos a tardar en hacer la trombectomía mecánica. La trombólisis con tenecteplase es efectiva en los pacientes que tienen una oclusión proximal y que tienen un mismatch core-penumbra cuando la trombectomía mecánica no es accesible. Este es el resultado del trial reciente que vimos, que se hizo en China para pacientes que tenían indicación pero que no podían acceder a la trombectomía mecánica, y en esos pacientes el tenecteplase fue útil y mejoró el pronóstico neurológico de esos pacientes. Vamos a decir que la trombólisis probablemente sea segura y efectiva en pacientes que recibieron anticoagulantes directos en las últimas 48 horas cuando la selección es apropiada, que es lo que mencionamos, aunque esto hay que aclarar, no está incorporado definitivamente a las guías. Por último, los trombolíticos no parecen ofrecer ninguna ventaja en los pacientes que tienen un stroke isquémico menor o que no es discapacitante, incluso podrían ser más riesgosos. Eso es todo. Muchas gracias.